Esta declaración fue escrita por el imán Ahmadi Nasser Mohammed Al-Yamani el 31 de enero del 2009, cuyo título dice así: Oh comunidad de los Ansar, aquí va para vosotros el conocimiento de la guía desde los versículos claros y decisivos del libro. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, que las bendiciones de Dios y su paz sean con los mensajeros, y alabado sea Dios, el Señor de los mundos. En cuanto a después, oh gente de los mundos, temed a Dios, vuestro Señor, y volved hacia Él, para que os guíe por el camino recto, y sepan con certeza que si Dios hubiera querido, habría guiado a todos los pueblos del mundo. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. Si hubiéramos querido, le habríamos dado a cada alma su guía. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 32, parte del versículo 13. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. Si Dios quisiera, guiaría a todos los hombres. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, parte del versículo 31. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. Si tu Señor hubiera querido, todos los habitantes de la tierra, absolutamente todos, habrían creído. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 99. Esto es porque Dios ciertamente tiene el poder sobre todas las cosas, y no le costará nada guiar a toda la gente del mundo. Si así lo quisiera, los guiaría a todos, pero Dios hizo que la guía estuviera ligada al hecho de volver a Dios para pedirle la luz de su guía. Y no les presentaré sino pruebas claras y decisivas, que no necesitan ser interpretadas, porque son claras y decisivas. Y aquí tenéis la prueba decisiva en el conocimiento de la guía de Dios, que hizo que esté ligada al hecho de volver, acudiendo a Dios para pedírselo. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículos del 53 al 61. Oh comunidad de la nación islámica, oh peregrinos de la sagrada casa de Dios, estos versículos forman parte de los versículos claros y decisivos de la madre del libro, cuyo significado es claro, tanto para los eruditos de la nación como para los ignorantes de entre ustedes.
que la guía está relacionada con el acto de volver a Dios para pedirle la luz de su guía, que es la elección voluntaria del siervo, esperando la guía del Señor. Luego viene la voluntad real, que es la guía de Dios, que se interpone entre el uno y su corazón. Y el uno no tiene el control sobre su propio corazón. Más bien, el control sobre el corazón está en las manos del Señor. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Sabed que Dios se interpone entre el hombre y su corazón. Sadaqa Allahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 8, parte del versículo 24. Cuando el siervo acude a Dios para pedirle la guía de su corazón a la verdad, entonces aquí le viene la guía mediante el poder del Señor, por lo que guía su corazón a la verdad y les hace actuar de la forma correcta. Pero hay una condición para la guía, que es acudir a Dios para pedírsela. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, y guía hacia Él a quien a Él se vuelve. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, parte del versículo 27. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 22, versículo 16. Estos son versículos claros y decisivos, en los que Dios os aclara las leyes en el conocimiento de la guía, que es dependiente de la elección del siervo. Si este último elige seguir el camino de la verdad, entonces esa es una voluntad elegida por el siervo, y solo queda el cumplimiento de la verdad real, que solo está en las manos del Señor, por lo que Dios guía al corazón de su siervo para realizar lo que el siervo había elegido, ya sea guiar su corazón hacia el camino de la verdad o hacia el camino del extravío. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 115. Por lo tanto, hermanos, Dios solo guía a quienes desean la guía de entre sus siervos, por lo que Dios dirige su corazón hacia la verdad, y obviamente extravía a quienes desean extraviarse de entre sus siervos, por lo que Dios dirige su corazón hacia el extravío, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Y cuando se desviaron, Dios desvió sus corazones. Sadaqa Allahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 61, versículo 5. En cuanto a la voluntad de Dios, si Dios quisiera, guiaría a todos los mundos, y no le resulta imposible guiarlos, pero solo guía hacia Él a quien se vuelve a Él, suplicándole la luz de su guía. Así pues, teman a Dios y sigan la verdad procedente de vuestro Señor, puesto que no hay nada después de la verdad, sino el extravío. Y Dios ya os ha enseñado que la elección voluntaria tiene que venir del siervo, y luego la voluntad real viene del Señor.
De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 81, versículos del 27 al 29. En cuanto a la elección voluntaria, vienen las palabras de Dios Todopoderoso. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 81, versículos del 27 al 28. Mientras que la realización de la voluntad real solo está en manos de Dios, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 81, versículo 29. Y la aclaración verdadera de las palabras de Dios Todopoderoso. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 81, versículo 29. Es decir, la voluntad real depende de la elección que hay en el corazón del siervo, para que Dios le realice así su voluntad mediante la acción. Por lo tanto, ¿qué os pasa? ¿Que apenas comprendéis lo que se os dice? Y la elección voluntaria viene en las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 54. En cuanto a la voluntad real, está en la mano de aquel en cuya mano está la guía, Dios, el Señor de los mundos. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 22, versículo 16. Es decir, quien quiera la guía de Dios de entre sus siervos, Dios guiará su corazón. Y si Dios guía el corazón del siervo, este último obrará de forma correcta. La verdadera aclaración de las palabras de Dios Todopoderoso. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 22, versículo 16. La encontrarán en las palabras de Dios Todopoderoso. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, y guía hacia Él a quien a Él se vuelve. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, parte del versículo 27. Es decir, solo a quien desee la guía de entre los siervos. Y estos son versículos claros y unívocos de la matriz del libro. Y quien se oponga a esto, pues que sea bondadoso y nos muestre conocimiento, que nos guíe por un camino mejor, si es de los veraces. En cuanto al hecho de apartarse de lo que en ellos Dios dice y luego ir a aceptar algo distinto, cualquiera que haga esto en su corazón, hay una desviación de los versículos claros y decisivos, que son la verdad procedente de vuestro Señor y la prueba de Dios en contra de vosotros. ¿Acaso hay algo después de la verdad que no sea el extravío? Hay que ver cuántas veces os he traído estos versículos y los he repetido diciendo al usuario la bandera de la hiyat, que está expulsado de la misericordia de Dios y que habla de forma directa con el maldito Satanás para tentaros con el fin de abandonar vuestra religión, ya que él mismo admitió que encontró
cara a cara con el maldito Satanás. Y le citaremos de su declaración lo siguiente. Cita de la publicación. Y dice así: y en el segundo encuentro quiso saber por qué se está castigando antes de la llegada de la hora apocalíptica. ¿Por qué ve lo que tú no ves? Y por eso quiso que yo le dijera lo que Dios me enseñó, pero me negué. Y le dije: ahora tú eres el estúpido aquí, ya que sé de Dios lo que tú no sabes, por lo que convocó a todos sus soldados para que me trajeran lo que deseo y para que me sirvan con lo que quiero, solo para los que les diga lo que Dios Todopoderoso me dijo. Pero luego me negué. Es posible que no me vayas a creer, pero esto es exactamente lo que ocurrió. Fin de la cita. Fin de sus palabras sobre su encuentro con Satanás. Ahora venimos a su calumnia contra Dios y sus palabras en sus siguientes palabras. Cita de la publicación. Y dice: y Dios me inspiró estando despierto y consciente durante solo 10 días del mes de Muharram del año 2005 y me habló detrás de un velo de forma directa. En verdad lo hizo y me transmitió un breve asunto que les comuniqué, pero no quieren escucharlo. Fin de la cita. Aquí está la calumnia, al decir que Dios le habló desde detrás de su velo. Por lo tanto, ¿qué es lo que quieres de Nasser Mohammed al-Yamani? ¿Aprender del conocimiento? Busco refugio en Dios, y quienes te han seguido sabrán quién eres y que eres un enemigo de Dios. De hecho, el más acérrimo enemigo de Dios, el Señor de los mundos. Oh comunidad de buscadores de la verdad, este es un cripto judío de la secta de aquellos que casi tentaron al mensajero de Dios, Muhammad, para inventar mentiras en contra de Dios de forma injusta, y estuvo a punto de inclinarse hacia ellos un poco, si Dios no le hubiera dado firmeza en su corazón y no le dijeron abiertamente que calumniara a Dios. Más bien, era a través de seguir sus conocimientos, y sus conocimientos son satánicos y ocultos, y siguen sus deseos sin conocimiento. Y por eso Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 120. Desde el mismo modo, el imán al-Mahdi nunca se inclinará hacia ellos con el permiso de Dios. Más bien, quieren que invente mentiras acerca de Dios y a que siga sus deseos. Y busco refugio en Dios para no inventar nunca una mentira contra Él. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.